Muy buenas, hoy os traigo una pieza que es toda una rareza. Se trata de la Marvels MR263 Workman Series Trapper. Es una pieza que, como podéis ver, y es fácil de apreciar, es muy característica. ¿Por qué? Pues porque básicamente tiene un martillo añadido a la navaja. Ese martillo no es plegable, es fijo y la configuración es la que veis. Es decir, ese martillo siempre está presente ahí, no se puede plegar dentro de la navaja y está fijado mediante un pasador de latón, a ver si lo puedo enseñar, que atraviesa ese ástil, diríamos, del mango y luego queda todo remachado junto con el bolster, los liners y demás capas de la navaja. Es una pieza que, pese a que puede parecer que va a ser frágil, el martillo funciona bien, pero también hay que tener en cuenta que es un martillo que el peso total de la pieza es de 145 gramos. Es un martillo ligerito para tareas ligeras. Yo lo he usado sobre todo para llevármelo a algunas ferias de cuchillería para dar repasos a los ojetes de las fundas de Kydex con su útil correspondiente, que va con martillo cuando lo usas de manera manual, y bueno, pues lo he usado para eso. Y para eso funciona bien, te permite tener suficiente tacto y delicadeza como para hacerlo de una manera muy precisa. He usado solo la parte plana, la parte redondeada no la he llegado a usar, la verdad, y bueno, pues que sepáis que funcionar funciona. Tiene un juego mínimo entre el ástil y la navaja, muy pequeño, no se llega a apreciar ni siquiera el sonido, pero bueno, existe un pequeño juego que cuando golpeas, pues bueno, es inapreciable. Respecto a la marca de Marvels, es una marca estadounidense que tiene su origen y sus raíces en 1890, cuando era Marvels Arms, que fabricaban pues un poco de todo. Fabricaban miras para rifle, fabricaban hachas, cuchillos, y fue fundada por Webster L. Marvel y con el tiempo, en diversas épocas de 1800 y 1900, han ido teniendo piezas muy relevantes en el mercado, desde el modelo ideal de cuchillo que salió al mercado en 1899, que fue el primer cuchillo que sacó la marca con un resultado brutal comercialmente. Luego estaba el modelo Expert, que salió al mercado en 1906, también muy característico, el Bootscraft de 1915, y luego también, por ejemplo, por poneros una curiosidad, en 1957 fabricó un prototipo de cuchillo de supervivencia para pilotos, lo presentó al gobierno de Estados Unidos, y la cuestión es que hizo el ejército de Estados Unidos, pues cogió el diseño, pero se lo dio a fabricar a Camillus porque eran simplemente más económicos. Bueno, pues que sepáis que ese diseño típico del cuchillo de supervivencia de piloto de Camillus procede de la empresa Marvels. En cuanto a esta pieza, bueno, pues en 1976 Marvels fue vendida y actualmente pertenece a un conglomerado empresarial formado por Blue Ridge Knives y Smoky Mountain Knife Works. Fabrican piezas a lo largo de todo el mundo, en Pakistán, en China, El Salvador, para la empresa Marvels. Esta pieza, sin ir más lejos, está fabricada en China. A mí eso es algo que no me importa siempre y cuando, primero, me lo digan y segundo, la calidad sea acorde al precio. Y en este caso no hay problema porque esta pieza cuesta entre 18 y 24 euros y yo considero que los vale. Primero por la curiosidad y segundo por los materiales con los que le han realizado. No son materiales que sean muy santo de mi devoción, porque la verdad es que en el mango nos vamos a encontrar con unos bolsters de alpaca pulida, unos separadores de latón y luego nos vamos a encontrar con unas cachas de lo que ellos llaman jigget bone, que básicamente es hueso tallado, diríamos, y teñido. En cuanto a el funcionamiento de la pieza, pues ya os digo, el martillo funciona, un pequeño juego, no es ningún problema, mide 15,1 centímetros en posición cerrada, ya veis que es lo que hay. Cuando la abrimos nos vamos hasta los 23,3 centímetros y la hoja mide 8,2 centímetros, de los cuales 7,7 son de filo útil. En cuanto a los usos que tiene el martillo, la navaja y otro uso, que es este de aquí, que os lo enseñaré más adelante. En cuanto a, la navaja en sí, que sepáis que la navaja, esos 7,7 centímetros de filo útil, son de un vaciado cóncavo bastante cortador, un acero inoxidable no declarado, un poco más de 2 milímetros de grosor y una retención por muelle, como todas las navajas clásicas, diríamos, de estos patrones tipo trapper. Ese muelle es duro, suficiente para trabajar con él. El uñero también es muy característico, tiene un grabado estampado en el recazo del logo de Marvels y lo tenemos también grabado al láser en la hoja, y en el otro lado tenemos una regla en pulgadas que va de las 0 pulgadas, digamos, hasta las 2 pulgadas y media.
Hace su función como navaja. Hay que tener en cuenta que estás agarrando algo y tienes un martillo detrás y que puedes alargar ese agarre echando la mano hacia el martillo y poder llegar donde de otra manera no podrías llegar. El muelle hace su función, pero es que el muelle del otro uso, que es un destornillador combinado, es mucho más fuerte y más duro. Es un destornillador plano combinado con un pelamangueras y un abrebotellas. Tiene al láser grabado del país en el que se fabrica, China, el MR263 del modelo de la navaja, y funciona perfectamente. Hace lo que tiene que hacer un destornillador plano. El pelamangueras podría estar mejor afilado, pero hace su cometido y tiene un, ya os digo, un muelle un poco más robusto. Yo no soy muy fan de los materiales naturales por muchos motivos. El primero de ellos es que, pues bueno, con el tiempo y el uso pasan cosas como esta, que es una pequeña raja en el hueso teñido. Eso, pues bueno, simplemente es del uso. Y es un material natural y tiene tendencia a que eso le pase. Tiene unos pasadores de latón que están remachados y bueno, donde se expande el material es más sensible a que tenga esas pequeñas rajas, esas pequeñas grietas. No es algo que me preocupe porque para mí esta compra fue básicamente porque me gustan mucho los martillos, me gustan mucho la cuchillería en general y esto unía esas dos aficiones, mi afición por los martillos y mi afición por la cuchillería. Y pues la compré y estoy contento con la compra porque es una pieza rara, es utilizable, es un pequeño martillo de precisión unido a una navaja con un destornillador plano, con un pelamangueras y un abrebotellas. Sin más, una pieza muy muy curiosa que tiene un coste, la verdad es que para mí merece la pena, si tienes el antojo, darte ese capricho porque es suficientemente económica para lo que te llevas a casa. Ya os digo que está bien fabricada, bien ajustada. Los muelles, ya veis que los ajustes entre los lomos y los forros de la navaja están bien, no es algo que tenga grandes pegas y el precio es bastante contenido. Me recuerda un poco a los acabados de la empresa Rogue Rider, que ya os enseñaré, que también hace navajas con patrones típicos de Estados Unidos, de navajas clásicas, y que, bueno, pues sigue un poco esa línea de calidad. Estas piezas de Marvels serían prácticamente de ese nivel de calidad de las Rogue Rider, que también tienen precios muy, muy económicos. Espero que os haya gustado esta pieza de la empresa Marvels, y ya veis que es una auténtica rareza, pero que, bueno, pues no deja de ser una pieza interesante para aquellos que, como yo, pues somos unos frikis de ciertas herramientas. Espero que os haya gustado, y un saludo.